Hola, ¿qué tal? Paso hoy por aquí para contaros otra cosa que creo que puede ser muy interesante y que es probable que no conozcáis. Vamos de nuevo a tomar la Biblia, una Biblia bilingüe, para contaros este episodio. Se refiere a cómo es el planeta Tierra. Tened en cuenta que la Iglesia Católica, sin ir más lejos, hasta 1992, bajo el papado del señor Juan Pablo II, no rehabilitó y pidió perdón públicamente a Galileo Galilei por decir que la Tierra no era el centro del universo, lo cual estamos hablando de 1992, solo más de 300 años después de la muerte de Galileo. No está mal el reconocimiento. Oficialmente eso equivale a decir que la Tierra era, aparte de no ser el centro del universo, que era básicamente redonda, puesto que si todo lo demás que había en el universo era redondo hasta donde alcanzaba la vista y la Tierra no era el centro, todo hacía indicar que la Tierra, pues evidentemente de alguna manera también tenía que ser redonda, porque si no, no iba a ser fácil casar esos dos datos. Aún así, respecto a la esfericidad del planeta, ya había, bueno, por supuesto la Iglesia lo sabía, porque, bueno, entre otras cosas, los papas montaban en avión 300 veces al año. Y evidentemente tenían que saber que la Tierra era redonda, más el resto de pruebas científicas que había al respecto, de imágenes de satélite, etcétera, etcétera, todos los etcéteras que queramos. Pero nunca la Iglesia se había pronunciado de forma oficial al respecto, bueno, dándolo como un hecho tácito. Pero el reconocimiento de la rehabilitación del señor Galileo Galilei evidentemente pone el foco en el asunto. Bueno, pues que sepáis que en la Biblia ya se nos dice que la Tierra era redonda, lo cual también es muy importante, teniendo en cuenta que vamos a ir al libro de Isaías, que está escrito en torno al año 600 a.C. como mínimo, es decir, unos casi 2000 años, no llega, casi 2000 años antes que Galileo Galilei o que Copérnico, 1850 años antes, no es un dato menor, y nos dice así. Nos vamos a ir lo podéis consultar en las Biblias en cualquier edición de la Biblia que tengáis en vuestra casa, y os vais a ir al libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 21 al 24. Os va a llevar una lectura de 1 minuto aproximadamente, 50 segundos si leéis rápido. Y dice así, ¿no lo sabéis? ¿No lo escucháis? ¿No se os ha dicho desde el principio, ¿no habéis comprendido los fundamentos de la tierra? Es él, se refiere al jefe, quien se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, es decir, básicamente nosotros y el resto de la creación. Extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para vivir en ella. Es el que reduce a los príncipes a la nada, el que hace de los jueces de la tierra una cosa vacía. No bien son plantados, no bien son sembrados, no bien echan raíces en la tierra, él sopla sobre ellos, los marchita y el remolino se los lleva como hojarasca. Bueno, ahí se completa, digamos, la enseñanza, aunque la parte fundamental está en el versículo 22, cuando dice, es él quien se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Es decir, aquí se nos dice claramente que ese círculo claramente es, bueno, igual, insisto, siempre hay que entender que traducir, por muy sabio que sea la persona que traduce, de un idioma, entre dos idiomas de raíces lingüísticas tan distintas, siempre tiene complicaciones en cuanto a qué término usar de forma más correcta respecto a lo que quería decir el original. Pero claramente nos está diciendo que la Tierra era un círculo, con lo cual, pues blanco y en botella. Bueno, pues que sepáis que esto, escrito como mínimo en torno al 600 a.C., ya se nos dice que la Tierra era redonda. Previo a ello, hoy en día está más que documentado que la civilización sumeria, como mínimo la civilización sumeria, ya trataban a la Tierra como una esfera
que formaba parte de un conjunto mayor, puesto que está retratado en tablillas y demás, o sea que no es algo etéreo que sospechemos, sino no, que está documentado físicamente. Por lo tanto, bueno, que sepamos que los señores Copérnico, Galileo y no digamos la Iglesia Católica, bueno, fueron con un desfase tremendo. Digamos que Copérnico y Galileo lo mostraron físicamente en aquella época, porque antes no se demostraba físicamente más allá de las escrituras o de las tablillas sumerias, pero la Iglesia Católica tuvo que esperar hasta 1992 para, bueno, confirmar una cosa que claramente podía haber hecho bastante antes, pero bueno, son así las cosas. Así que espero que os haya gustado el dato y, como siempre os enseño la fuente donde buscarlo, no es algo etéreo, pues lo podéis buscar en vuestras casas y comentárselo a quienes no lo conozcan. Muchas gracias.